Bienvenidos a Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Transmitido directamente desde Londres, uno de los paraísos fiscales del mundo. Les hablan Marcelo Justo y Marta Núñez. En este programa, la economía mundial y de América Latina en el 2018. ¿Despegue o derrumbe? Terremoto político en Perú y Ecuador por el escándalo Odebrecht. La Unión Europea publica una lista de paraísos fiscales y el Parlamento Europeo hace recomendaciones sobre los papeles de Panamá. ¿Mucho ruido y pocas nueces? México, el narcotráfico y la economía del dinero ilegal. Esto es Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Enero es mes de pronósticos y una de las preguntas más obvias es ¿qué va a pasar con la economía mundial en el curso de este 2018? Estamos ya a casi 10 años del estallido financiero de 2008 y cada año se viene pronosticando lo mismo, que finalmente la economía global va a salir del descalabro que produjo la crisis. La realidad es que las mismas organizaciones públicas y privadas que prevén la recuperación a principios de año terminan revisando a la baja sus pronósticos en el curso del año. Y uno se pregunta si el 2018 será diferente, porque lo que se ve es que la economía mundial no sigue cayendo ni está en recesión, pero tampoco recupera el dinamismo anterior a la crisis. El común denominador de las estimaciones para este 2018 es que el crecimiento global será de un 3%, y como no se conseguía superar este 3% desde 2011, muchos titulares hablan de la salida de la crisis desatada hace 10 años. Justicia Impositiva dialogó con el economista Juan Pablo Jiménez de la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas, la CEPAL. Creo que lo que está resaltado un poco en el mundo es la recuperación sincronizada, ¿no? Que pareciera que hay cierta sincronización entre las economías en este crecimiento. Nosotros tenemos una estimación que para el 2018 también estamos estimando un crecimiento alrededor del 3%, y en este caso con un mayor dinamismo de las economías emergentes. Como aspecto débil de lo que vemos a nivel internacional es la baja tasa de crecimiento del volumen de comercio, ¿no? Y con ese nuevo empuje del proteccionismo, eso de alguna manera es una alerta futura. La política proteccionista de Donald Trump puede terminar en el curso del año con el polémico Tratado de Libre Comercio de América del Norte, también conocido por sus siglas en inglés NAFTA, uno de los grandes símbolos de la globalización de los años 90. Más allá de la evaluación que se haga sobre el impacto positivo o negativo del NAFTA sobre México, Estados Unidos y Canadá, está claro que su disolución crearía turbulencias en la economía mundial. Y hay otras sombras sobre la economía global. Si en 2008 la burbuja financiero-inmobiliaria explotó en Estados Unidos, el peligro de una burbuja similar es ahora China. Además, hace ya casi una década, la tasa de interés en Estados Unidos y la Unión Europea ha oscilado entre el 0 y el 0.5%, quizás el nivel más bajo de toda la historia moderna. Ahora bien, hay signos de que esto ha empezado a cambiar muy lentamente en el 2017. Si el cambio sigue siendo gradual, es posible que no haya grandes sobresaltos, pero un cambio abrupto, con un salto en las tasas de interés para un mundo adicto al dinero barato, es decir, préstamos a tasas ínfimas, puede producir un fuerte impacto global. Nadie sabe qué hará Estados Unidos al respecto. Es probable que el mismo Donald Trump no lo sepa, pero más de uno teme una mañana de Twitter del presidente estadounidense con el foco puesto precisamente en la necesidad de subir urgentemente las tasas de interés. El impacto de una medida así sería realmente muy fuerte para los países emergentes y entre ellos obviamente para todos los países de América Latina. Y en esto conviene un poco recordar la historia. En los años 80 hubo una abrupta suba de la tasa estadounidense que fue la que terminó desencadenando la crisis de la deuda de América Latina y lo que se llamó después la década perdida. Por el momento, América Latina se está viendo favorecida por un aumento del precio de las materias primas de un 12% aproximadamente. Según la CEPAL, crecerá alrededor del 2%, después de haber experimentado un crecimiento negativo en 2016 y un crecimiento positivo de solo un 1,2% en el 2017. Juan Pablo Jiménez, de la CEPAL, explicó a Justicia Impositiva las causas y los límites de este crecimiento económico.
Por un lado, por un mejoramiento de la demanda interna, pero fundamentalmente del consumo privado y por el aumento de la demanda de origen externo. Y eso es lo que explica el crecimiento en el 2017. Pero a diferencia de otros periodos, sobre todo en el 2013, el consumo público no juega a favor, sino que en algunos casos, sobre todo en la última parte del 2016, es negativo. Y eso tiene que ver fundamentalmente con este proceso de consolidación que han hecho los países, ¿no? Que de alguna manera ajustar sus gastos. Hay países en los cuales empiezan a tener límites en términos de endeudamiento. Este nivel de pagos de intereses de la deuda, este crecimiento en los últimos años, con intereses bajos, no deja de ser preocupante. Brasil está pagando alrededor de 6 puntos del PIB de intereses. Argentina entre 3 y 4. Costa Rica, República Dominicana y Honduras y Colombia 3 puntos del PIB de intereses. Estamos hablando entre 3 y 6 puntos del PIB de intereses, es mucho, ¿no? Juan Pablo Jiménez, economista de la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas, la CEPAL. Un cóctel con muchos ingredientes. Habrá que ver si el gusto final es sabroso o provoca una indigestión. Y la clave del gusto puede estar en lo que desconocemos, es decir, en los llamados cisnes negros, en esos eventos que nadie prevé y que catalizan los grandes cambios. La historia de la humanidad está llena de esto que se llama los cisnes negros. Nadie previó el cristianismo, la Revolución Francesa o la rusa. Otro ejemplo, un mes antes del estallido financiero del 2008, los organismos públicos y privados creían que el problema de la economía global era que el petróleo podía dispararse a los $200 el barril. Nadie vio venir el estallido financiero. Según el ex asesor del Banco Central de Argentina y profesor de la Universidad de La Plata, Juan Valerdi, hay claras señales de que puede haber una repetición de la crisis del 2008. Esa crisis no ha sido superada, sino que ha sido pateada para adelante con una inyección muy grande de dinero a nivel mundial, con tasas de interés cero o negativas de los bancos centrales más importantes del mundo, y sin embargo no vemos el consumo y el PBI creciendo a tasas ni siquiera moderadas. Y hay algunas cosas sintomáticas, como algunos países centrales de Europa, como es el intento de Alemania de repatriar el oro. Esto no podría ser otra cosa que países esperando una crisis financiera mundial donde no va a haber nada seguro. Estamos viendo burbujas potenciadas, peores aún que las de la subprime, como son por ejemplo las burbujas relacionadas con las monedas, con las criptomonedas. Y ahí tenemos al Bitcoin entonces, que en este último año pasó de $1.000 a $20.000, algo que es una entelequia, porque el Bitcoin en el fondo es una especie de acuerdo tácito entre gente que se quiere quedar afuera de las divisas tradicionales y está potenciado por el pánico que hay a quedarse en divisas tradicionales, ¿no? El tema de las huellas fiscales no ha sido resuelto, sino que han sido beneficiarios de una lavada de cara, y a esto se le ha sumado que ahora el margen de juego que tienen los bancos centrales es prácticamente nulo, porque han puesto las tasas de interés en cero o negativo y difícilmente uno podría imaginarse que tengan muchas más herramientas. El ex asesor del Banco Central de Argentina y profesor de la Universidad de La Plata, Juan Valerdi. Están escuchando Justicia Impositiva, un programa de la Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Y no olviden que pueden seguirnos en Twitter, @J_impositiva. O suscribirse y recibirán nuestro programa mensualmente. Escribir a justiciaimpositiva15@gmail.com. El caso Odebrecht sigue provocando terremotos políticos. En medio de un feroz escándalo, el presidente Pedro Pablo Kuczynski, PPK, como lo llaman los peruanos, se salvó por un pelo de la destitución por los presuntos pagos que recibió de la constructora brasileña cuando era ministro de Economía del entonces presidente Alejandro Toledo, hoy prófugo de la justicia. Gracias a una hábil maniobra política y a un acuerdo a espaldas de todo el mundo, PPK logró que la izquierda se abstuviera en la votación prenavideña por temor a allanarle el camino al fujimorismo al poder. La ironía de esta decisión política es que el mismo día de Navidad, PPK anunció un indulto presidencial por razones humanitarias del expresidente Alberto Fujimori. Alberto Fujimori, de 79 años, había presentado una solicitud de indulto el pasado 11 de diciembre. Según la información oficial, una junta médica determinó que padece de una
una enfermedad progresiva degenerativa e incurable y que las condiciones carcelarias implicaban un grave riesgo a su vida, salud e integridad. Fujimori había sido condenado a 25 años de prisión por la autoría de la matanza de 25 personas en 1991 y 1992, ejecutada por el grupo paramilitar Colina, así como del secuestro del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer en 1992. El indulto humanitario decidido por Kuczynski, o PPK, provocó manifestaciones de protestas y rechazo hasta en su propio partido, pero por el momento el presidente ha logrado salvar su pellejo. La crisis política se desató a principios de diciembre al revelarse que Kuczynski recibió pagos por $782.000 durante la presidencia de Toledo entre el 2004 y el 2006. Desde Lima, Carlos Bedoya, de la Red Latinoamericana de Deuda, Desarrollo y Derechos, Latindad, explicó a Justicia Impositiva la acusación que está investigando la justicia sobre un presidente peruano. En diciembre del 2016 se sabe, a través de la justicia norteamericana, que el presidente Alejandro Toledo, que gobernó el Perú entre el 2001 y el 2006, había recibido un soborno millonario, aproximadamente ahora se sabe que son unos $20 millones, para favorecer a Odebrecht durante su gobierno, ¿no? Hasta ese momento se señalaba al presidente de la República actual, Pedro Pablo Kuczynski, con sospecha, porque él había sido durante ese periodo de las concesiones a Odebrecht ministro de Economía, por lo tanto jefe de Proinversión, que es la agencia peruana que otorga las concesiones a las grandes empresas, y también fue primer ministro. Odebrecht señala una serie de pagos a 2 empresas ligadas al presidente de la República por $700.000 aproximadamente, precisamente en el periodo en que PPK era ministro de Economía, jefe de Proinversión y presidente del Consejo de Ministros. Pero eso no acaba ahí. Los pagos hacia esta empresa y las otras empresas vinculadas a PPK continúan hasta aproximadamente el año 2012 y más o menos son $5 millones. Pocos días antes de que saltara la acusación contra Kuczynski, la que estaba contra las cuerdas era la líder de la oposición fujimorista, Keiko Fujimori, investigada también por el caso Odebrecht. La 2 veces candidata presidencial, hija del expresidente Alberto Fujimori, negó las acusaciones que pasaron a un segundo plano gracias al escándalo Kuczynski. Muchos analistas en el Perú se preguntan hoy por qué Odebrecht hizo de repente estas revelaciones sobre PPK. La sospecha es que la constructora brasileña quiere pactar sea con el fujimorismo que domina el Congreso, o con el APRA de Alan García, o con lo que quede del presidente Kuczynski para recuperar sus activos que están congelados. La realidad es que por el momento no se ve una salida a la crisis política, según indicó a Justicia Impositiva Carlos Bedoya. Esto no se soluciona ni siquiera con la salida de PPK ni con que lo reemplace el vicepresidente Vizcarra. Yo creo que lo que se ha abierto en el Perú es una crisis de régimen brutal. ¿De qué régimen? Del régimen po-fujimorista, del régimen empresa, partido político que administraron el fujimorismo sin Fujimori. Todos los partidos políticos están con problemas. Perú Posible de Alejandro Toledo no existe más. El APRA está con bastantes dificultades, básicamente lo que queda es el cogollo de Alan García. El Partido Nacionalista, bueno, creo que son Ollanta, su esposa Nadine, 3-4 personas más con los que fundaron y ahí está. Y PPK, su partido es básicamente un eslogan, ¿no? La única solución posible es volver a repartir el poder, sentarnos y ponernos todos de acuerdo, pero eso no va a surgir ahorita. Yo creo que vamos a estar de crisis en crisis un buen rato. Una de las soluciones que algunas personas están señalando como intermedia es que vayamos a un proceso eleccionario y que se vayan todos. Se escucha en la televisión, se escucha en las protestas el que se vayan todos y nuevas elecciones generales en abril del 2018. Que se vayan todos, al que se refiere Carlos Bedoya, de la Red Latinoamericana de Deuda, Desarrollo y Derechos, Latindad, se escuchó en la crisis de Argentina del 2001 y vuelve a escucharse en la crisis actual que rodea el gobierno de Mauricio Macri. Pero no es el único clima de época que se siente en la región, porque me parece, Marcelo, que el escándalo Odebrecht está desnudando problemas crónicos que aquejan a América Latina. Sí, exactamente. Para empezar, está mostrando la colusión entre
entre el sector privado y el poder político para hacer negocios con la obra pública. Otro rasgo común que ha quedado al desnudo con toda esta crisis es la debilidad institucional en toda la región. Si en Perú está en peligro la cabeza del presidente, en Ecuador también en diciembre del 2017 fue condenado a 6 años de prisión el vicepresidente Jorge Glass. Glass se desempeñaba como ministro coordinador de los sectores estratégicos durante la presidencia de Rafael Correa y estaba a cargo de una serie de proyectos multimillonarios con Odebrecht, que incluían una central hidroeléctrica, una refinería y un acueducto. La justicia detectó sobreprecios en todos estos casos. El vicepresidente Glass apeló la sentencia y dijo que se trataba de una maniobra política, pero en los últimos días de diciembre sufrió un doble revés. La Corte Nacional de Justicia rechazó el pedido de Glass de suspensión condicional de la pena y la Corte Constitucional avaló de forma unánime el juicio político en su contra. Desde Quito, Pablo Iturralde, coordinador general del Centro de Derechos Económicos y Sociales, CEDES, explicó a Justicia Impositiva las acusaciones que pesan sobre Glass. En primer lugar, la asociación que tiene con su tío Ricardo Rivera. Ricardo Rivera está demostrado mediante videos, mediante intercambio de correos y mediante la acusación de un exfuncionario de Odebrecht, José Santos, que él recibió coimas para negociar contratos con Odebrecht y la distribución con varios funcionarios. Ricardo Rivera no fue funcionario del gobierno. Mediante él se llega a Jorge Glass y después se comprobó que Jorge Glass tenía un intercambio de correos con Ricardo Rivera, por donde Ricardo Rivera pudo tener acceso a información sobre los planes de gobierno respecto a varias inversiones y sobre proyectos específicos que estaban impulsando los ministerios con proyectos estratégicos a cargo de la dirección de Jorge Glass. Las acusaciones se inscriben en el marco de la lucha política entre el anterior presidente Rafael Correa y su sucesor Lenín Moreno, en el seno mismo del movimiento de centroizquierda Alianza País. El divorcio entre ambos parece imposible de resolver y uno de los grandes enigmas es qué impacto tendrá esto sobre la orientación política del gobierno de Lenín Moreno. Entre 2006 y 2015 el gobierno de Rafael Correa llevó adelante una serie de iniciativas contra los paraísos fiscales. Entre las más destacadas se encuentra el referendo de febrero de 2017, en el que se votó a favor de prohibir el ejercicio de la función pública a las personas con intereses en paraísos fiscales. Y, a nivel internacional, estaba la propuesta de una unidad supranacional para acabar con los paraísos fiscales en el marco de las Naciones Unidas. ¿Corren peligro estas políticas con la ruptura entre Lenín Moreno y Correa? ¿Qué pasará con la llamada revolución ciudadana que dominó la política de Ecuador en los últimos 10 años? Nuevamente, Pablo Iturralde. Probablemente estamos frente a la liquidación del proyecto político de la Revolución Ciudadana. La fracción correísta, este momento, por ejemplo, da signos de que está apuntando a crear un nuevo partido político, nombre Revolución Ciudadana, como las fuerzas de Lenín Moreno están impulsando el nombre de un nuevo partido, que es Democracia Sí. No sabemos qué participación puede tener tanto Democracia Sí como Revolución Ciudadana. De lo que podemos estar seguros es que de esta confrontación, quien se está fortaleciendo son las cámaras empresariales, las viejas fuerzas de la oligarquía representadas en partidos políticos de derecha. Desde otro ámbito, en cambio, la ley que prohíbe a funcionarios públicos mantener vínculos con paraísos fiscales fue aprobada. Entonces, eso va a continuar igual. En su política exterior, que tiene que ver con la propuesta de Ecuador de crear un cuerpo intergubernamental entre diferentes países para que regulen y controlen los paraísos fiscales, está liderado por María Fernanda Espinosa, la actual canciller del país, que fue también funcionaria del gobierno de Rafael Correa. Y nosotros creemos que va a continuar en la misma línea. Pablo Iturralde, coordinador general del Centro de Derechos Económicos y Sociales, CEDES. La Unión Europea pierde unos 100.000 millones de euros anuales en recaudación fiscal que se van por la cloaca de los paraísos fiscales. Se trata de un cálculo, digamos, ultraconservador, realizado en base a lo que se supo de evasión fiscal con los papeles de Panamá, es decir, con la actividad de un solo bufete de abogados, Mossack Fonseca. La cifra, en realidad, es mucho mayor. A esto se suma que en los últimos 10 años la mayoría de los 28 países de la Unión Europea tuvieron programas de ajuste debido al estallido financiero del 2008 y la crisis de la deuda del 2010.
Esto generó una abismal injusticia fiscal, porque el ajuste lo pagó el conjunto de las sociedades europeas, mientras que esos 100.000 millones de euros de pérdida en la recaudación fiscal que acaba de mencionar Marcelo, favorecieron a un puñado de privilegiados: las multinacionales, los grandes bufetes de abogados y auditoras contables internacionales, los multimillonarios y las mafias. La presión popular, los escándalos y algunos sectores parlamentarios han obligado al bloque europeo a moverse. En diciembre de 2017, la Comisión Europea publicó una lista negra y una lista gris de paraísos fiscales, y el Parlamento Europeo dio a conocer una serie de recomendaciones a raíz de los papeles de Panamá. En ambos casos, las iniciativas revelaron las profundas contradicciones que hay en el interior de Europa, como señaló a Justicia Impositiva Verónica Grondona, asesora del Grupo Izquierda Unida en el Parlamento Europeo. Hay países beneficiados y hay países perdedores, ganadores y perdedores dentro de la Unión Europea. Entre los países ganadores se encuentran Irlanda, los Países Bajos, el Reino Unido, hasta tanto salga el Brexit, y Malta, también Luxemburgo. Ganadores en el sentido de que reciben un influjo de capitales que viene a través de los incentivos que dan de menores impuestos o determinados beneficios especiales que dan al capital extranjero. Y hay países perdedores como los países del sur de Europa, que evidentemente una mayor fuga de capitales, ¿no? Países como Portugal, como España, como Italia, como Grecia. Esta contradicción entre los países ganadores y perdedores impide que la Unión Europea lidere una lucha contra los paraísos fiscales a nivel mundial. Pero aclaremos que, más que países, se trata de élites vinculadas al sector financiero y multinacionales. En el interior de los países ganadores, el grueso de la población también pierde, porque estos beneficios no llegan a sus bolsillos, o porque tienen que pagar más impuestos por la evasión que hacen las grandes corporaciones. Lo mismo puede decirse de los países perdedores, que tienen élites que se benefician con el sistema de paraísos fiscales y evasión. La fuerza de escándalos, como los Panama Papers, han obligado a la Unión Europea a debatir el tema. Una de las iniciativas más publicitadas fue la de la construcción de una nueva lista de paraísos fiscales. A mediados de año trascendió que la Unión Europea había colocado a Estados Unidos entre los países a investigar. Entonces, claro, obviamente se planteaba la pregunta si iba a haber un choque entre estos dos gigantes por el tema de la evasión fiscal. La lista en diciembre disipó cualquier duda. Había 17 países considerados paraísos fiscales y 44 en una lista gris, es decir, que no cumplían con los criterios de transparencia que exigía la Unión Europea, pero que se habían comprometido a cambiar. En la lista no figuraba ningún territorio europeo, ni Luxemburgo, ni el Reino Unido, ni Holanda, ni la República de Irlanda, que están en todas las listas de paraísos fiscales. En la lista, en cambio, figuran países irrelevantes para el monumental flujo de dinero que circula por las guaridas fiscales. Nuevamente, Verónica Grondona. Esta lista, la verdad es que ha sido bastante vergonzosa, ¿no? Lo que se observó el 5 de diciembre cuando la publicaron fue evidentemente que no solo no había países europeos, sino que la verdad los mismos criterios para crear esta lista, la verdad, dejan mucho que desear, porque dejan mucho al libre albedrío de quien quiera construir la lista con los fines políticos que la quiera construir. La lista no incluye a las Islas Vírgenes Británicas o a las Bahamas, o en su gran mayoría estos 17 países no son los grandes sospechosos de siempre, ¿no? Estamos hablando de Mongolia, Namibia, Palau, digamos, hay algunos de estos países que quizás convendría clasificarlos más bien como algunos son países de extrema pobreza, de hecho, o países que no tienen informatizado el sistema tributario. En otras palabras, la Unión Europea hizo un listado que castiga a los países que, por ser pobres, no tienen un sistema computarizado y deja libre de culpa y cargo a países que se sirven de la sofisticación de sus sistemas informáticos para la evasión y elusión fiscal a gran escala. Pero como decíamos, en la Unión Europea hay tensiones internas entre los estados que necesitan recaudar más para financiar su gasto y las élites que buscan contribuir menos impositivamente para maximizar sus ganancias. Si bien la lista de paraísos fiscales fue una farsa, al mismo tiempo la Unión Europea lanzó un registro público para que cada compañía revele el nombre de los verdaderos dueños de la empresa, una medida exigida durante mucho tiempo por Tax Justice Network, la red de justicia fiscal que financia este programa, y por otras organizaciones de la sociedad civil.
El registro dista de ser perfecto. Entre sus tantas rendijas legales está que no incluye en el registro público a los fideicomisos o las fundaciones, con lo que abre una puerta para la evasión fiscal. Pero, mal que mal, es un paso adelante. La otra iniciativa europea ha sido la formación de una comisión parlamentaria investigadora de los Panama Papers. El documento final de esta comisión, formada por unos 60 europarlamentarios, fue bastante audaz en sus recomendaciones. Pero cuando estas recomendaciones fueron votadas por el total del Parlamento, más de 700 diputados en diciembre, muchas de ellas no fueron aprobadas. El resultado final fue entonces agridulce, como le comentó a Justicia Impositiva Verónica Grondona, asesora del Grupo de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo. Una de ellas es hacer algún tipo de alusión o referencia al problema estructural que se esconde debajo de la evasión, de la elusión y del lavado de dinero, que se refiere a la movilidad de capitales que es facilitada a nivel europeo con el fin de atraer inversiones y que finalmente por facilitar la movilidad de capitales se termina en una situación de dificultad para imponer impuestos a las empresas, ¿no? Otra de ellas es, en este sentido, también la imposibilidad de aplicar retenciones en la fuente que se sugería para los casos de pagos al exterior de, por ejemplo, regalías, intereses, servicios, aplicar una retención en la fuente que permitiera que el capital fuera grabado en algún lugar del mundo. Los aspectos positivos son varios, también hay que decirlo. Hay varios párrafos que se refieren a la necesidad de aplicar sanciones a los bancos y a los facilitadores y promotores de la evasión, la elusión y el lavado de dinero. Por ejemplo, otro párrafo sobre la necesidad de crear una lista negra de guaridas fiscales europeas. Otro es la creación de una comisión permanente de investigación en el seno del Parlamento Europeo. Verónica Grondona, asesora del Grupo de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo. Aclaremos que el Parlamento Europeo debate, pero no puede presentar proyectos de ley, uno de los llamados déficits democráticos de la Unión Europea. A pesar de ello, en los últimos años se han incorporado mecanismos para que las recomendaciones parlamentarias tengan más peso en la vida concreta europea. Están escuchando Justicia Impositiva, un programa de la Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. No olviden que pueden seguirnos en Twitter, @J_impositiva. O suscribirse y recibirán nuestro programa mensualmente. Escribir a justiciaimpositiva15@gmail.com. El dinero ilícito que circula en la economía mexicana roza los 150.000 millones de dólares, equivalentes a un 10% de lo que produce el país en un año, o equivalentes a la mitad de todas sus exportaciones o a la mitad de todas sus importaciones. En resumen, equivalente a una actividad de mucho peso que si desapareciera de la noche a la mañana tendría un fuerte impacto económico. Según un documento del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, la CESOP, dependiente de la Cámara de Diputados, este dinero ilícito se concentra en 6 actividades principales. En primer lugar, como era de esperar, se encuentra el narcotráfico. Le siguen la venta ilegal de armas, el contrabando, la evasión fiscal, la facturación fiscal fraudulenta y el robo de recursos públicos. A estos rubros principales, la investigación de la Cámara de Diputados de México añade una larga lista de actividades ilícitas, como robo de combustible, falsificación de fármacos, productos electrónicos y cigarros, tráfico de órganos humanos y diamantes, y también obviamente los nuevos delitos cibernéticos, como robo de identidad y pornografía infantil. El investigador de la Universidad Nacional de México y del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, Daniel Solís Inclán, señaló a Justicia Impositiva que esta explosión del dinero ilícito es parte del modelo económico-social que se impuso en las últimas 3 décadas. Durante 30 años se han desmantelado los procesos económicos locales. Durante 30 años lo que ha existido es no solamente una acelerada privatización en manos de grandes grupos empresariales, sino a nivel micro un abandono de todas las posibilidades de una economía, diríamos, de autosustento y de una economía que permita generar mercados regionales. Pensemos el abandono con el campo, pensemos el abandono con los procesos de distribución y consumo de mediana escala, los trabajos de manufactura que están completamente deshechos. Esta destrucción de un modelo económico y este crecimiento de una economía en las sombras se ve en un dato revelador.
En los últimos 30 años, la economía creció alrededor del 2% anual. El crecimiento del crimen organizado fue siempre muy superior. Dio un salto durante el gobierno de derecha de Felipe Calderón, pero continuó aumentando con su reemplazante, el actual presidente Enrique Peña Nieto, que asumió en el 2012. Otro detalle interesante, los flujos ilícitos de dinero aumentaron desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, también conocido por sus siglas en inglés el NAFTA. Antes del NAFTA, estos flujos ilícitos equivalían a un 4,5% del Producto Interno Bruto. Hoy constituyen alrededor del 6,3%. Y si ponemos la lupa más enfocada simplemente en el narcotráfico mexicano, vemos que este creció en los 80 a la sombra de los carteles del narcotráfico colombiano hasta convertirse en grandes clanes, como es por ejemplo el cartel de Sinaloa. En 2006, a solo 10 días de asumir, el gobierno de Felipe Calderón decidió militarizar la guerra contra el narcotráfico y envió unos 6.500 efectivos militares al estado de Michoacán. Desde entonces ha habido una espiral de violencia con una estimación de 170.000 muertos y un crecimiento de un virtual terrorismo de Estado, como se vio en los episodios de matanza de decenas de estudiantes en el estado de Guerrero. El deterioro de la situación es tal que el académico de la UNAM, Daniel Inclán Solís, habla de una simbiosis entre Estado y narcotráfico. No es un asunto de que el crimen o el narcotráfico infiltre al Estado, ni que el Estado infiltre solamente al crimen. Por eso llamamos una economía desdoblada, o sea, una economía desdoblada que no tiene solamente dos capas, sino que son varias, y que en cada una de ellas se van generando pliegues o umbrales, zonas de indistinción donde ya no es claro cuál es lo legal o cuál es lo ilegal. Y es justo en estos umbrales donde se están generando estos trabajos extraordinariamente ricos para ambas partes. El Estado mexicano ya no puede sobrevivir sin los recursos del crimen organizado. Y eso funciona también en un vínculo que pasa por muchos niveles, o sea, que pasa desde los narcogobernadores y entonces se trabaja desde las distintas escalas de los estados para satisfacer las necesidades de la reproducción de estas economías en las sombras, que insisto, no solamente es la del narcotráfico. Pasa por los sobornos, pasa por la enorme corrupción que hay en las zonas estratégicas del país, los puertos, las carreteras, la concesión de minas, la concesión de zonas de explotación petrolera, etcétera. Al mismo tiempo, el gasto estatal vinculado a justicia, seguridad nacional y asuntos del orden público prácticamente se duplicó en una década, con escaso resultado. Este dinero complica la finanza de México y recorta la inversión económica y social para el desarrollo. Y como se ve, no solo no da resultados, sino que tiene resultados contraproducentes, es decir, contribuye a esta simbiosis entre Estado y crimen organizado del que hablaba Daniel Inclán Solís. Llegamos así al final de esta edición de Justicia Impositiva, un programa de la Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. No olviden que pueden seguirnos en Twitter, @J_impositiva. O suscribirse y recibirán nuestro programa mensualmente. Escribir a justiciaimpositiva15@gmail.com. Desde Londres los saludan Marcelo Justo y Marta Núñez. Hasta la próxima.